He aquí mi secreto, que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos, el zorro. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa la Rana. ¿Qué tal su semana, mucha? ¿Cómo iniciaron el mes de agosto ahí? Ya casi vamos a estar de feria este 15 de agosto. No sé si a ustedes les gusta la feria. La verdad que a mí lo que me gustaba de la feria era el tiro al blanco, porque recuerdo que le daban a uno su rifle de balinas, ¿verdad? Y cuando uno le acertaba al blanco, pues a veces empezaban unos mariachis. Me recuerdo que había uno que empezaban unos mariachis a bailar, otro donde habían unos muñequitos de Rambo, ¿verdad? Y hacían ahí pues su animación cuando uno le acertaba. No sé si ustedes lo conocieron, no sé si todavía existe, pero de pronto pues ahí voy a hacer ¿cómo se dice? Voy a ir a hacer mi investigación a la feria, a ver si todavía es como lo recuerdo, porque como les mencioné en el episodio de la cultura, si no lo han visto aquí se los dejo, pues que es importante pues mantener las tradiciones y costumbres, ¿verdad? Y ir a comer ahí un suelote loco y todo eso, como antes, que la verdad yo mucho tiempo antes de la pandemia pues ya no iba a la feria, porque sí, la verdad como costaba con el tema del parqueo. No sé ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron? Déjenme ahí en los comentarios, o si no han ido, ¿verdad? Nunca, cuéntenme, a ver, quiero escucharlos. La semana pasada pues les mencionaba que quería hablar en este episodio sobre este libro, vean, que es del Principito, ¿verdad? Y este libro fue escrito por el piloto francés Antoine de Saint-Exupéry. Les mencionaba que me parecía un fenómeno en redes sociales bien curioso, y digamos que en este episodio no les vengo a hacer un resumen del libro, ¿verdad? Sino que más bien del fenómeno que yo percibo, y les cuento que era la percepción que yo tenía, y sin embargo sí la constaté con mi sobrina, porque la semana pasada pues fuimos a cenar ahí con la familia, iba mi sobrina y su esposo, ¿verdad? Entonces me preguntó pues de qué iba a hablar en el próximo episodio de mi programa, ¿verdad? Y le dije que iba a hablar del Principito, que había comprado el libro, y me dijo, entonces va a usar mis libros. Me dijo, ¿qué libros? Le dije, pues allá en la casa hay 2 libros del Principito, me dijo. ¿De verdad? No, le dije, fíjate que me llamó la atención, me ha llamado la atención el fenómeno, y lo compré porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en redes sociales pues publicaciones relacionadas con el Principito, ¿verdad? Con fragmentos de la historia, y yo en TikTok cabal veía ahí una flor que del Principito, que la sacaron de la película, que les cuento que sacaron una versión en el 2015 de película. Sin embargo, y lo pueden ver ahí en Prime, está muy bonita. Sin embargo, pues esta historia vendría siendo casi que el Principito 2. Véanla, se la recomiendo, también la vi. Y les digo esto porque cuando me puse a ver los comentarios de estos TikTok, pues muchos ponían, como hablaban del amor, ¿verdad? Y estaba la rosa ahí, un poema, y muchos sí, que qué bonito, que aquí sí, que qué lindo, que mucha razón, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta que encontré un comentario que decía, eso no venía en mi libro, decía, y es cierto, pues, al momento que leemos el libro nos damos cuenta de que muchas cosas que hay en redes sociales no tienen nada que ver con el libro, ¿verdad? Sino que lo adaptan, y es lo que yo les comentaba, ese era el fenómeno que quería hablar con ustedes, porque muchas veces pues vemos noticias o discursos en redes sociales y no conocemos la fuente primaria, ¿verdad? En este caso el libro. Y cómo vamos a juzgar si no conocemos lo que está pasando, ¿verdad? Entonces eso era un fenómeno que me llamó mucho la atención. Entonces les insto para que lean el libro, ya que es pequeñito, tiene 109 páginas, 27 capítulos, ¿verdad? Y entonces les comentaba que yo había ¿cómo se llama? Había experimentado y llegado a la conclusión que sí tenía razón en la percepción que tenía, porque entonces le dije a mi sobrina, y tan siquiera lo leíste, le dije que tenías 2 libros, ¿verdad? Me dijo, sí, que ese libro es bien bonito. ¿De verdad? ¿Y de qué se trata? De un principito, me dice, que yo así como, pero decime un poquito más de detalles, ¿verdad? Porque uno cuando ya
pues tuvo acceso a la información, pues ya sabe cuando alguien le está hablando de verdad, si sí maneja el tema o no lo maneja, ¿verdad? Y total de que le digo, mira, y los baobabs, y haciéndole preguntas específicas del libro, que me dijo, lo que pasa es que se lo leí hace mucho, ¿verdad? Ya no me recuerdo. Sin embargo, pues también me metí ahí a YouTube a ver algunos resúmenes del libro, y casi todos, o la mayoría que yo vi, decían de que el libro trataba de un principito que anda viajando por planetas. Y es correcto, o sea, eso pasa en el libro. Sin embargo, si queremos saber de qué trata el libro, si ustedes se dan la oportunidad de leerlo, se darán cuenta de que el libro narra pues las memorias de un piloto aviador, ¿verdad? Que tuvo un desperfecto mecánico en el Sahara, y ahí es donde conoce el principito. Incluso esta historia la narra 6 años después de haberlo conocido, y incluso así le decía a mi sobrina, y sí, pues viste el final cuando el principito pues básicamente se quita la vida, y me dijo, no, entonces no lo leí, ¿verdad? Y eso es parte del fenómeno que les digo, ¿verdad? O sea, yo creo que dentro de nuestra sociedad pues es algo que nos ha afectado, y no solo desde un ámbito que no tenemos el hábito de la lectura, sino que también, como les he comentado en otros episodios, pues gracias a las nuevas tecnologías ahora tenemos esto de los videos, ¿verdad? Que yo incluso en YouTube he encontrado ahí varios tutoriales, ya sea de diseño, de matemáticas, química, física, de muchas cosas que uno aprende, ¿verdad? Y pues la verdad que son bien útiles. Por ahí me mandaban un Instagram donde que nuestra sociedad pues se preocupa por cosas vanas y que solo tonterías ponen en redes sociales. Yo creo que no estoy muy de acuerdo, o sea, con alguno de los dos extremos. O sea, realmente las redes sociales y todas estas nuevas tecnologías nos pueden servir tanto para culturizarnos como también para distraernos. Por eso les comento que no es que esté mal también de que divaguemos la mente de vez en cuando, porque no solo de pan vive el hombre, dicen por ahí. Pero sí, les digo, este fenómeno de las historias es bien interesante, ¿verdad? Y les comento que a mí me surgió pues este tipo de dudas cuando yo llevé en la universidad a un curso de seminario, y entonces nuestro catedrático nos decía que no sacáramos información de Wikipedia o que usáramos el Rincón del Vago, no sé si ustedes lo conocen, sino que utilizáramos pues material más formal, ¿verdad? Que entráramos a Google Academics y que ahí buscáramos pues material para nuestras investigaciones. Y cuando a mí me tocó hacer mi seminario, pues yo recuerdo que como nos solicitaban el formato APA para las referencias, ¿verdad? Entonces cuando yo lo sacaba de estos documentos ya me generaba duda, porque por ejemplo en alguna investigación les pondré que decía Simon Saint 1985, editorial tal, página 33, ¿verdad? E incluso la edición, ¿verdad? Edición segunda, página 33. Entonces decía yo, bueno, ¿será cierto lo que pusieron en esta investigación? Y me daba entonces a la tarea de buscar ese libro, ¿verdad? Para corroborar que realmente lo que estuviera poniendo era cierto, porque si yo asumía de que el que estaba haciendo la investigación pues lo había hecho correctamente, pues posiblemente estaba cayendo en un error, como les digo con este tema del Principito, ¿verdad? Porque a veces, y como les digo, la verdad, una lectura muy bonita. Yo ahora con este nuevo proyecto de este podcast, pues me daba la tarea de fomentar un poco el hábito de la lectura, y para poder hablar con base en algo, ¿verdad? Y no solo, les digo, no leamos pues el resumen que hizo alguien, o sea, no leamos solo el resumen que hizo alguien de algo y creamos de que eso es la obra, ¿verdad? Porque a mí sí me ha pasado, y que he leído algunos libros, y cuando leo los resúmenes, tal vez cosas que son importantes, el que las resumió no las considero importantes, o como les decía, a veces ahora con estas nuevas tecnologías, un amigo pues que es simpatizante de Semilla, yo por ahí vi un videito bien interesante de un abogado que hablaba del tema de qué va a pasar ahora, cuál es uno de los posibles escenarios que puede pasar si Semilla ganaba, pues, y entonces se lo mandé a mi amigo, porque hablaba tanto de Sandra Torres como de Bernardo Arévalo, ¿verdad?
y duraba como 40 minutos, de lo cual pues a los 3 minutos me contestó: mira, es que ese video es pura desinformación porque incluso ni el mismo partido tiene información oficial del tema y cómo hablan ellos de eso. Entonces yo le decía: mira, es que yo no te lo mandé con relación a ese tema, sino que me llamó la atención el discurso que presentaba con relación a Sandra Torres. Y entonces fue que me di cuenta que muchas veces pues tenemos, o no sé por qué andamos deprisa y no nos damos a la tarea de invertir tiempo en culturizarnos también, así como divagamos, ¿verdad? Creo que lastimosamente pues nos damos más tiempo a divagar. Como les decía, no creo que esté mal divagar, pero también hay que encontrar como un punto medio, ya que si no nos damos el tiempo para interpretar los discursos, puede ser que alguien pues agarre el discurso, lo escuche, lo interprete a su conveniencia y solo nos presente como un fragmento del mismo, ¿verdad? Entonces al final pues nos manipulen a sus intereses. Entonces creo yo que ahí es donde está bastante el problema de nuestra sociedad actual. Y de ese orden de ideas, pues gracias a la gente que se ha suscrito, ya son más de 60 suscriptores a este canal. La verdad que me alegra mucho porque, como yo les mencionaba en otros episodios, pues yo no les he ofrecido nada, ¿verdad? Sin embargo, pues me llama la atención que este contenido pues les guste y les entretenga. Y pues qué bonito, ¿verdad? Entonces, porque incluso hay quienes dejan comentarios a favor de lo que yo pienso y comentarios en contra, ¿verdad? Ahí me he dado la tarea de contestarle a todos, así que déjenme ahí en los comentarios porque es un espacio de diálogo, les comentaba en algún momento, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Es poder aprender y divagar un poco la mente. Ahí les voy a dejar también algún material para que se ilustren un poco, ¿verdad? Que aprovechen su tiempo y también para divagar, ¿verdad? Hay unos par de chistes también he puesto ahí en mi YouTube y en mi TikTok. Síganme mucha en TikTok si todavía no me siguen. Pero sí, gracias mucha. Yo sé que parecerá un número pequeño, pero al final pues busco una audiencia de calidad más que cantidad, ¿verdad? Que es lo que deberíamos de buscar. O sea, y les decía, lastimosamente pues las masas pues somos bien vulnerables a que nos manipulen y en realidad el ser humano como individuo pues es bien inteligente y logra ver muchas cosas que como masas no lo vemos, ¿verdad? Sin embargo, pues los insto a que compartan este material, que le den like, ¿verdad? O que le digan a sus amigos que si les gusta, pues para fomentar un poco de cultura, ¿verdad? Y como les mencionaba, pues yo no les venía aquí a hacer un resumen de este libro, sino que más bien, por ejemplo, a mencionarles cosas que me llamó la atención del libro. El número 6 pues para él es bastante importante porque él empieza narrando que cuando él tenía 6 años pues una vez había visto una lámina en un libro que se llamaba Historias Vividas, donde había una boa que se estaba devorando a una fiera. Aquí les dejo el dibujo para que lo vean. Y me trajo a la memoria pues muchas cosas, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio y me dejaban tareas de investigación, pues mi papá me llevaba ahí a Piedrasanta a comprar láminas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar láminas, ¿verdad? Que eran unas hojas con fotografías y atrás traían como el texto de qué era cada cosa. Por ejemplo, los anfibios, los mamíferos, así, ¿verdad? Yo creo que costaban como 50 centavos. Y después uno las recortaba y las pegaba en sus trabajos y era bien bonito, aunque creo que hoy en día eso ya no existe gracias al internet, ¿verdad? Porque ahora es bien fácil, me meto ahí a algún buscador y descargo una imagen y la imprimo y la pego, ¿verdad? Incluso sin ir tan lejos ahora con las inteligencias artificiales, puchica, cómo ha avanzado la tecnología. Sin embargo, ese creo que va a ser un tema para otro capítulo, hablar de las inteligencias artificiales. No sé qué opinan ustedes del tema, pero sí, bien bonito ese recuerdo. Entonces dice que a él le llamó la atención eso y que quiso dibujar, ¿verdad? Entonces que él dibujó una boa que se estaba comiendo a un elefante, ¿verdad? Aquí les comparto la imagen, ¿verdad? Y dice que se las enseñó a los adultos. Entonces él les preguntó que si les daba miedo el dibujo, y entonces ellos le dijeron que cómo les iba a dar miedo un sombrero, ¿verdad? Entonces vino él y ya les tuvo que hacer el dibujo de la boa con el elefante adentro, ¿verdad? Aquí les comparto también el dibujo.
Y dice que los adultos pues siempre necesitan explicaciones, ¿verdad? O sea, no es que acepten lo que se les cuenta, sino que siempre necesitan una explicación. Entonces dice que le dijeron de que no desperdiciara su tiempo pues con el dibujo, sino que estudiara algo que fuera importante esencial para su vida, como geografía, historia, cálculo o gramática, ¿verdad? No sé si ustedes pues tuvieron la oportunidad cuando estudiaron de elegir su carrera, o si están actualmente por elegir una carrera, pues los invito a que la elijan por hacer lo que les gusta y les apasiona, y no se dejen llevar por lo que crean ustedes que les va a generar dinero, porque al final, yo en otros capítulos les mencionaba el tema de la descomposición social, ¿verdad? Al final creo que esa ambición por el dinero sin sentido, porque realmente tal vez digamos que vemos nosotros en algunas cosas materiales nuestra felicidad, y realmente la felicidad pues es hacer lo que nos apasiona, ¿verdad? No digo que el dinero no sea importante, como lo he mencionado, sin embargo no debería ser lo más importante, ¿verdad? Sino que realmente hacer algo que nos apasione. Pues entonces al final de cuentas comentaba este piloto que había dejado eso y que había estudiado para ser piloto, ¿verdad? Y que le había servido mucho haber estudiado geografía, porque entonces ya podía diferenciar como entre el horizonte de China y de Arizona, ¿verdad? O sea, el paisaje para poderse ubicar, ¿verdad? Y eso me recordó aquella historia que les contaba del Capitán Morales, de la calle donde tú vives. Si no lo vieron, aquí les dejo el enlace al capítulo, ¿verdad? Y entonces también él nos menciona que cuando él creció, le hablaba, lo primero que hacía cuando conocía a alguien, pues le enseñaba su dibujo que siempre guardaba de la boda cerrada, y siempre le decían que porque un sombrero, ¿verdad? Entonces ahí él ya no trataba como de entablar y de decir lo que él pensaba, sino que ya hablaba lo que la gente quiere oír, como lo mencionamos en otro capítulo, ¿verdad? Muchas veces nuestro discurso es para quedar bien con los demás, ¿verdad? Entonces dice que él hablaba de cosas de bridge, golf, política y de corbatas. Entonces ya ahí cuando él hablaba de esos temas, pues la gente se sentía satisfecha de haber conocido a un hombre razonable, ¿verdad? Entonces, porque no guardamos esa empatía hacia los demás que son diferentes, ¿verdad? Entonces, después que él tuvo, pues les comentaba, un desperfecto en su avión, fue que conoció al Principito, y que dice que cuando él se lo encontró en el desierto del Sahara, pues él le pidió que le dibujara un borrego. Entonces le dice él que él no podía, ¿verdad? Porque él no había fomentado su talento del dibujo y no sabía cómo fomentar un borrego. Total que se lo pidió varias veces, ¿verdad? Entonces porque esa es una de las características del personaje del Principito, que cuando preguntaba algo, no se daba por vencido si no le contestaba. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad ahí con algún niño, ¿verdad? Que a veces empiezan en una etapa a preguntar las cosas y uno les contesta y le van diciendo el por qué el semáforo cuando cambia a rojo, porque la gente no pasa, y de ahí por qué. Creo que eso lo vamos perdiendo cuando vamos creciendo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de que muchas cosas para nosotros pues no tienen explicaciones y no hay quien nos las pueda explicar, ¿verdad? Pero total de que como lo convenció, ¿verdad? Entonces le dibujó la famosa boda cerrada, y porque era lo único que él sabía dibujar, ¿verdad? Entonces le dijo al Principito que él no quería un elefante dentro de una boa, incluso que un elefante era muy grande para su planeta, que no sé qué. Entonces ahí ya pues el personaje se sorprende, ¿verdad? De decir, cómo él sí me entendió mi dibujo, ¿verdad? Entonces total de que trató de dibujarle ahí su borrego, y le dijo, no, es que ese borrego parece enfermo, le dice. Entonces le dibujó otro, no, que se parece cabra porque tiene cachos, ¿verdad? Entonces al final, ya como no sabía cómo hacer un borrego, ¿verdad? Le dibujó una caja y le dijo, mira, aquí dentro de la caja que te estoy dando pues está tu borrego. Y el Principito le dijo, ay, que qué bonito el borrego, que no sé qué, que está bien bonito, que gracias. Y eso me recordó al tema de las formas de conocimiento, que dice que está el conocimiento heurístico y el conocimiento algorítmico, ¿verdad? Que son diferentes maneras de afrontar un problema, y esto es con el tema de las inteligencias artificiales, que los voy a incluir en ese otro capítulo que les digo, pero me recuerdo que un catedrático hablaba de eso y nos ponía de ejemplo que si ponían 1 más 1 es igual,
y para alguien que tenía pues un pensamiento algorítmico iba a poner 2, ¿verdad? Y quien tuviera un pensamiento heurístico pues iba a poner 11, ¿verdad? Porque es una manera diferente de visualizar un problema, y esto fue lo que me llamó la atención del Principito, porque básicamente así solucionó su problema, ¿verdad? No directamente haciendo lo que le pedían, sino que buscó cómo encontrar una solución a lo que le estaban pidiendo, y eso a veces me trajo a la idea de que en la vida así tenemos que ser, ¿verdad? A veces nosotros nos empecinamos pues de solucionar ciertas cosas de la manera en que conocemos y no nos damos a la tarea de probar algo nuevo, ¿verdad? Así que los invito pues de que fomentemos ese pensamiento creativo, ¿verdad? Más adelante pues él vio el avión del piloto y le preguntó que qué era. Le dijo que era un avión que volaba y le preguntó que si había caído del cielo como él, ¿verdad? Entonces le preguntó que de qué planeta era. Y eso me llamó mucho la atención porque les digo, este libro lo escribieron en 1946 y no sé si vieron la noticia ahí de que los senadores están interpelando ahí a unos del ejército norteamericano. Aquí les dejo la nota, que estaban creando un nuevo ministerio porque dicen de que sí existe la vida extraterrestre. No sé qué opinan ustedes de ese tema. ¿Creen que sí? La verdad, yo en ese sentido antes sí creía un poco y me dejaba la duda. Sin embargo, pues a través del tiempo pues me he vuelto un poco incrédulo, tipo Santo Tomás, pero no sé qué opinan. De repente hacemos un programa de ese tema o dialogamos, ¿verdad? ¿Qué opinan de la vida extraterrestre? Y entonces ahí fue donde conoció al Principito. Les comentaba, él nos menciona que tenía serias razones para creer de que su planeta era el asteroide B612, que dice que un astrónomo turco lo había descubierto en 1909 y que hizo una presentación, pero nadie le creyó por la manera en que andaba vestido. Y eso me recuerda al viejo adagio que dicen las mamás, o no sé si ustedes, bueno, sí me imagino que lo han oído, pero no sé qué piensan de que como te ven te tratan. No sé qué opinan, ¿creen que es cierto o no es cierto? Porque después dice que un dictador turco los obligó, que bajo pena de muerte, a vestirse al estilo europeo, y en 1920 pues este astrónomo otra vez volvió a hacer la presentación de su asteroide. Y entonces ahí las personas grandes pues ya lo habían tomado en cuenta, ¿verdad? Lo que decían, por eso les digo, como te ven te tratan, ¿verdad? Dicen. Y aquí nos decía de que esa es una de las características que tenemos los adultos, ¿verdad? Que tenemos ciertos prejuicios o juzgamos las cosas desde un ámbito que realmente a veces ni nosotros la entendemos. Porque por ejemplo decía que si alguien decía, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no se iban a imaginar de qué les estaban hablando, por qué decían que era bonita, ¿verdad? Pero si le decían que era una casa que costaba 100,000 francos, entonces iban a decir qué hermosa es, ¿verdad? Entonces era lo que yo les decía, ¿verdad? O sea, al final nuestros prejuicios, pues tenemos ahí ciertas formaciones de algunas creencias, ¿verdad? Incluso en este ámbito a veces entra ese pensamiento de lo que algunos dicen que es el machismo, que creo que hoy actualmente es muy diferente a en el pasado. Sin embargo, creo que todavía tenemos pues rezagos de esto. Obviamente crecimos en una cultura, y como yo le decía a alguien en algún momento, pues un pez, aunque se saque del agua, siempre va a estar mojado porque su ambiente es el agua, pues entonces por más que lo sequemos siempre va a estar mojado, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? Aunque querramos no ser machistas, siempre vamos a tener más de algo. Entonces ahí creo que ya es donde entra el feminismo extremo, ¿verdad? Entonces yo considero que siempre es bueno como tener un punto medio, ¿verdad? Ni muy machista ni muy feminista. O sea, hay que buscar pues un punto medio, ¿verdad? Donde haya equidad y lo mismo para todos, ¿verdad? Pero ese tal vez de repente lo presento en otro programa, ese tema, porque la verdad que tiene mucho de qué hablar, ¿verdad? Pues luego nos menciona que el Principito le decía al piloto pues de la disciplina,
como les digo, los invito a leer este libro. La verdad que se van a llevar como 1 hora y media, 2 horas leyéndolo, pero muy bonito. Y muchos mensajes que me parecieron interesantes y me vinieron como que los podemos aplicar en la actualidad o en nuestro entorno actual, ¿verdad? Porque luego nos presenta que sí empezó a viajar, le empieza a contar al piloto que él por los mundos que había viajado, ¿verdad? Y nos presenta mundos donde solo había un personaje. Y estos personajes pues eran ciertos arquetipos, podríamos decirlo, ya que, por ejemplo, primero conoce a un rey, ¿verdad? Y cuando él llega a ese planeta dice que le dijo que su súbdito era el Principito. Sin embargo, pues el Principito le decía que no había más gente en ese planeta, y decía él que todos los hombres eran súbditos de él, ¿verdad? Pero ahí es donde yo les pregunto, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si un rey no tiene súbditos? Pues básicamente no es rey. A veces, incluso a mí me pasaba por la cabeza una vez, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir de excursión. Nos fuimos con unos amigos al volcán. Y yo me recuerdo que estos mis amigos, cuando me vieron, yo llevaba como, no sé, unos 6 litros de agua pura, ¿verdad? Y aquellos llevaban unas botellitas de salvavidas. Nos fuimos a meter ahí el volcán el que está a la par del de Fuego, el Acatenango. Y me decían, ¿y para qué vas tanta agua? Porque yo sabía, o sea, tenía la experiencia de que en este tipo de excursiones, pues la verdad el agua hace falta, y allá arriba, ¿dónde va a conseguir uno agua, verdad? Y por eso es donde yo los llevo a este pensamiento, porque yo recuerdo que subimos y efectivamente ellos se acabaron su agua, ¿verdad? Total de que en la noche, yo me recuerdo que estaba bien cansado y ahí en la carpa, y me dijeron aquellos, vos regálanos agua. Y yo, va, está bueno, les dije, y les di agua. Y no miran pues de que usan el agua para hacer un café. Para empezar les quedó mal el café, al día siguiente ya no teníamos agua. Y había un gran sol, ¿verdad? El calor. Y allá arriba, o sea, aunque uno tuviera dinero, pero de nada les servía. Por eso es que les decía el tema del rey. Imagínense un rey donde no hay gente, o sea, ¿de qué le sirve ese rey? ¿O de qué le sirve el dinero, verdad? Y total de que entonces él menciona de que este rey pues mencionaba que sus órdenes eran razonables. Y esto también me trae a la mente de que los diferentes modelos de gobierno, ¿verdad? Que si no saben, pues son 3, o sea, se considera que hay 3 modelos de gobierno, ya sea la monarquía, la oligarquía y la república, ¿verdad? Entonces preguntaban no recuerdo si era Platón, le preguntaban que cuál consideraba que era el mejor de los gobiernos, el mejor modelo de gobierno, y mencionaban de que era dependiendo de la sociedad, ¿verdad? Y por ejemplo, si tienen un rey justo, así como dice aquí, que exigía órdenes razonables, pues la monarquía les servía, ¿verdad? Porque si no eran razonables, pues ya caía en una tiranía, ¿verdad? Entonces sí me llamó la atención ese tema. Después dice que fue a otro planeta y conoció ahí un vanidoso, y otra vez lo mismo, porque cuando él llegó, entonces le dijo al Principito que si él lo admiraba. Entonces el Principito le preguntó, ¿pero qué es admirar, verdad? Entonces él le contestó que es reconocer que es el mejor hombre, el más hermoso, el mejor vestido, el más rico, el más inteligente del planeta, ¿verdad? Y creo que las redes sociales, pues al final, lastimosamente, pues han fomentado a veces queremos que nos vean como que tenemos una vida perfecta. No sé si ustedes tienen esa percepción. De pronto pues hacemos un análisis de redes sociales, porque a veces las redes sociales no son lo que aparentan, ¿verdad? La vida de algunos. Pero es lo que yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un vanidoso pero no hay quien lo admire, o sea, de nada le sirve. Entonces a veces la mejor manera de objetar algo es ignorándolo, ¿verdad? Lastimosamente. O no sé qué opinan ustedes, qué creen de lo que estoy diciendo. Después conoció un planeta donde había un bebedor y le comentó que él tomaba para olvidar porque tenía vergüenza de beber, ¿verdad? Suele pasar también, aunque lo mencionaba en otro capítulo, que ya se considera el vicio de la bebida como una enfermedad, ¿verdad? Por la OMS. Luego conoció a un hombre de negocios en otro planeta, ¿verdad? Y le preguntó que qué hacía, ¿verdad? Entonces él le comentaba que tenía mucho trabajo y que no tenía tiempo de desperdiciarlo en tonterías.
Entonces, pero como yo les mencioné anteriormente, el Principito cuando preguntaba y si no le contestaban, seguía preguntando, ¿verdad? Entonces le empezó a preguntar y le dijo que estaba contando las estrellas. ¿Por qué las contaba? Porque las poseía, o sea, las iba apuntando porque eran de él, porque le servían para ser rico. Y ahí es donde yo les relaciono lo que les mencionaba, que a veces uno puede tener dinero en algún lado, pero de nada sirve, ¿verdad? Entonces el Principito decía que razonaba un poco como el ebrio, ¿verdad? Porque no tenía sentido lo que decía. Y él le decía, ¿verdad?, que él poseía un pañuelo porque podía ponérselo en su cuello y llevárselo, pero él para qué quería las estrellas, y le comenta que las podía depositar en un banco y tener más. Sin embargo, nunca le respondió con algún sentido, con coherencia, ¿verdad? O sea, que ¿para qué hacía eso? Sin embargo, si se dan cuenta, pues a veces tendemos a tener esa característica, ¿verdad? Luego pues conoció a un farolero que lo que hacía era encender y apagar el farol cuando era de día y de noche. Y dice que le preguntó que por qué lo hacía, y le dijo que era la consigna, ¿verdad? Que cuando era de noche lo encendía y cuando era de día lo apagaba. Sin embargo, pues el planeta había empezado a girar más rápido, entonces decía él que no le daba tiempo de descansar porque el día duraba 30 segundos, ¿verdad? Entonces lo apagaba y lo encendía, ¿verdad? Y eso es donde yo decía, sí, a veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen y no nos preguntamos por qué lo hacemos, era lo que les decía. Sin embargo, pues el Principito pues juzgaba a este personaje, que era el único que no le parecía ridículo, porque se ocupaba de una cosa ajena en sí mismo, ¿verdad? O sea, no era para sí mismo, sino que, aunque no tuviera sentido, pero era para alguien más, ¿verdad? Entonces fue el que, digamos, más sentido le tomó, y porque él lo que estaba buscando era un amigo. Ya después nos presentan que conoció a un geógrafo, y el geógrafo pues le cuenta que lo que le hacía falta pues era un explorador, porque él era el que llevaba las notas de los ríos, donde habían ríos y volcanes. Y entonces él le preguntó, ¿verdad?, que en su planeta cuántos ríos y volcanes, y él le dijo que él no sabía porque eso lo hacía un explorador. Y esto nos trae pues el pensamiento de que al final nosotros no podemos hacer el trabajo por nosotros mismos, dependemos de los demás, ¿verdad? Y por ello pues es que hay que valorar el trabajo de los demás, ¿verdad? No es que mi trabajo sea más importante que el de los demás, hay que tener presente esto, sino que cada quien pues tiene una función, como dice un dicho, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Cada quien es bueno para una cosa diferente. Al final pues ya nos presenta que conoce al final el Principito la Tierra, porque todo esto se lo está contando al aviador. Y dice que en la Tierra encontró que habían 111 reyes, 7,000 geógrafos, 900,000 hombres de negocios, 7,5 millones de ebrios y 311 millones de vanidosos. Me llama la atención que el número más grande de los habitantes de la Tierra pues eran los vanidosos, porque por ahí a veces, como les decía, las redes sociales nos han servido para hacer publicaciones y que los demás sepan qué bueno soy, ¿verdad? Pero a veces es mejor, bueno, mi mamá siempre dice que es mejor que lo juzguen a uno y no que uno mismo se autoidolatre, ¿verdad? Porque qué mal que dice eso de nuestras personas. No sé si conocen por ahí a alguna persona que sea así, pero al final él decía que era un planeta raro porque casi no había gente, o sea, y eso fue algo también que me llamó la atención, porque decía que toda la gente pues podía ponerse en el planeta Tierra. Aquí estaba, vamos a ver, es que él decía cuánto espacio se necesita, o sea, de todo el espacio que había en la Tierra, nos menciona por aquí que el espacio que necesitaban para poner o sea, cuánto espacio necesitaba para poner a toda la población, ¿verdad? No recuerdo, por aquí se los voy a poner porque no lo encuentro. Pero esa es una cosa que le pregunté a ChatGPT y eso es algo que les quiero compartir, pero como les decía en otro episodio, ¿verdad? Al final pues conoce un zorro y él le enseña el tema de la amistad, ¿verdad? Que al final conoce un amigo y nos menciona el tema de domesticar, que me llamó la atención, que dice que domesticar no es más que generar lazos, ¿verdad? Y le decía que al final pues generamos lazos con las personas y pues esa domesticación al final también
nos hace tristes, sin embargo, pues qué bueno, eso es parte de la vida, ¿verdad? Y que dentro de nuestros recuerdos, pues a veces ahí encontramos a las personas que hemos perdido, ¿verdad? Porque así es la vida, ¿verdad? Todos estamos aquí por un tiempo, efímeros, ¿verdad? Que es inexorable que vamos a desaparecer. Sin embargo, pues vivir en el pensamiento o los recuerdos de los demás, ¿verdad? Aunque sea de los cobradores de tarjetas de crédito. Así decían, por lo menos siento que se preocupa alguien por mí, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes de eso. Y al final, pues nos menciona de que el Principito, la manera de regresar en su planeta, pues es que lo muerde, que busca que una culebra lo muerda, ¿verdad? Y básicamente resulta envenenado. Es ahí donde me decía mi sobrina, no, entonces no leí el libro, porque de eso no. Y como les digo, yo en redes sociales sobre eso de cómo regresa el Principito a su planeta, que me parece un poquito, ¿cómo se dice? Bizarro, ¿verdad? Para un libro de niños. Pero sin embargo también hay que considerar de que, o sea, yo le decía a mi novia, le decía, porque yo hubiera puesto mejor un teletransportador, ¿verdad? Sin embargo, pues el escritor así lo solucionó para ser niños. Pues me pareció un poquito, como les digo, bizarra la forma de regresar, pero al final dice que cuando él regresó al Sahara, pues no vio el cuerpo de él y asumió que sí había regresado a su planeta, y siempre que miraba una estrella, pues recordaba la risa del Principito, ¿verdad? Entonces, como les digo, les comparto, ahí sí fue a grandes rasgos de lo que trata la obra, pero más que nada yo quería compartirles a ustedes esa reflexión, ¿verdad? Que cuando leemos algo en redes sociales, pues no lo repitamos diciendo que eso es cierto. Yo ya se los he dicho en varios episodios, pero no caigamos en ese error y tratemos de buscar o de confirmar la información si podemos, pero tampoco nos sesguemos, ¿verdad? Y escuchemos el discurso de los demás, porque al final pues nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Eso es a lo que los invito el día de hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes, espero que estén bien. Saludos a todos y por ahí los estaré molestando ahí dentro de este espacio, su amigo Rafa la Rana.